Pero el desarrollo no depende solo de la educación. Depende de transformar ese conocimiento en valor. Inspira es un proyecto de museo que nace con el objetivo de contribuir a ese proceso. Un museo de ciencia e innovación que busca conectar la curiosidad con la productividad, la investigación con la vida cotidiana, la imaginación con el desarrollo humano. Uruguay necesita un espacio que revele su inteligencia histórica, desde los cerritos indígenas hasta la edición genética, desde la trazabilidad del ganado hasta la exploración del terreno desde el espacio. Un museo que une campo y ciudad, arte y tecnología, memoria y futuro. Este museo será una plataforma para mostrar cómo la ciencia y la innovación diversifican el quehacer nacional y fortalecen la soberanía. En un país que ya demostró que puede liderar procesos globales de sostenibilidad desde su escala, Inspira propone dar un paso más, presentar el conocimiento uruguayo como motor de desarrollo con sentido social. Un museo sobre nuestra ciencia e innovación con un fuerte énfasis puesto en cómo la ciencia ha cambiado y mejorado nuestra forma de relacionarnos con el campo y el medio ambiente, nuestra biodiversidad, nuestros suelos y nuestros modos de producción. El Museo Inspira se construirá en los jardines de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, en el cruce de Avenida Millán y Garzón, un punto que hasta ahora marca el borde entre la ciudad y su periferia, pero que puede transformarse en un nuevo polo de conocimiento, convivencia y desarrollo. La facultad funciona desde hace décadas como un pulmón verde y como un espacio de pensamiento sobre la relación entre producción, territorio y responsabilidad ambiental. A su alrededor conviven escuelas, liceos y centros técnicos vinculados al agro. El museo catalizará esa red, convirtiendo el predio universitario en un nuevo espacio urbano de relieve que conecta academia, comunidad y empresa. El predio albergará también el armario más completo del país, complementado por un sistema de clasificación de acceso digital único y pionero en el mundo, que permitirá centralizar en una única interfase toda la flora del Uruguay. Frente al terreno se construye hoy el nuevo centro comercial Aventura, con la plaza de comidas más grande del país. Esa proximidad, lejos de competir con el proyecto, ofrece una oportunidad concreta y única. Miles de visitantes semanales podrían cruzar la calle para pasar del consumo al conocimiento, del entretenimiento al descubrimiento. El impacto del museo reactivará la economía del barrio, atraerá nuevos públicos, fortalecerá la presencia universitaria y ampliará el acceso a la ciencia como valor social y productivo. Será un paso firme hacia una ciudad que no se concentra en su centro, sino que distribuye conocimiento, cultura y oportunidades. Un espacio donde los jóvenes incuben vocaciones, donde los trabajadores reconozcan su lugar en la innovación y donde la ciudadanía entienda que crecer de un modo sostenible requiere también saber más. Porque en el mundo contemporáneo, inspirar y promover la experiencia directa es también una forma de crecer. Inspira, un museo de nuestra tierra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante, de formar parte del lanzamiento oficial de la plataforma Flora Uruguaya Online. Bienvenidos a la Facultad de Agronomía. Sin más, damos palabra al ingeniero agrónomo, doctor Pablo Esperanza, decano de la Facultad de Agronomía. Buenos días. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy realmente les prometo que van a disfrutar mucho de lo que viene, porque ya lo conocemos. Es el producto de muchos años de trabajo, de mucha gente, y el doctor Bonifacino a la cabeza. Y eso lo voy a dejar en manos del doctor Bonifacino que venía a hablar. Lo que sí les quiero comentar es otra cosa. La Flora Online, todos los proyectos de Flora tienen por detrás un sustento que los que trabajamos en temas que tienen que ver con el agro, que tienen que ver con cosas que tienen que ver con las plantas, con los ecosistemas, lo tenemos claro, lo sabemos, algo que todos damos por sentado,
algo que muchos investigadores de otras áreas dan por sentado, algo que trabajadores de muchas áreas aplicadas dan por sentado, y es que detrás de estas plataformas hay un herbario, hay una base de material biológico, hay una base de riqueza, hay una base de germoplasma conservado y del cual cuidamos porque es el que sustenta todo esto otro, que es lo que estamos otorgando a la sociedad. La Facultad de Agronomía tiene desde hace mucho tiempo la vocación, porque, bueno, porque distintos motivos históricos han determinado que haya sido así. Además del trabajo de todas las investigadores que Bonifacino nos va a contar ahora, una vocación por asumir la responsabilidad de la custodia de eso que sustenta todo esto. Ustedes recién estaban viendo un video, que después los vamos a pasar de vuelta cuando tengan más atención, después de que haya terminado la otra parte principal por lo que los convocamos aquí. Nosotros hemos hecho varios intentos, hemos buscado por varios lugares, hemos conseguido varios colaboradores, nos hemos reunido con muchas instituciones para, bueno, primero para que toda la sociedad y las instituciones tengan clara la vocación de la Facultad de Agronomía por ser custodia de ese sustento físico, de lo que van a ver ahora. Y bueno, esto es una de las iniciativas que tenemos, que ha convocado a muchas instituciones, pero que por supuesto es un gran barco que necesita ser tripulado para que llegue a buen puerto. Y bueno, es la idea de que en algún momento la Facultad de Agronomía, que este predio, ya no la Facultad de Agronomía, que este predio cuente y aloje a el herbario nacional activo más grande. Hemos hecho convenios, hemos hablado, estamos en negociaciones, conversaciones, todas muy buenas, sobre unificar los herbarios del Uruguay en uno solo y tener un proyecto que trascienda la Facultad de Agronomía, que no sea específicamente de la Facultad de Agronomía, nos permita acceder al volumen de fondos que necesita una iniciativa de ese tamaño. Pero bueno, gracias a lo que ahora ustedes van a ver, eso va a tener una visibilidad, va a tener un protagonismo, va a tener un rol en todas las actividades de investigación y productivas y de gestión de nuestra riqueza genética y biodiversidad, mucho más importante que el que tiene ahora. Y bueno, y creo que ya le estoy adelantando un poquito de lo que viene, que va a ser muy bueno, así que le vamos a dar la palabra al doctor Bonifacino para que les cuente qué es el hito que hoy nos junta acá. Gracias, Mauricio. Buen día para todos. Señor decano, gracias por sus palabras. Señores directores de departamento, compañeros de investigación de todos los servicios de la UDELAR y, bueno, digamos, entusiastas y amantes de las plantas todos, sean bienvenidos a la Facultad de Agronomía y les agradezco mucho la presencia en este día de lanzamiento de la Flora Uruguaya Online. Hoy yo creo que celebramos mucho más que el lanzamiento de una plataforma online. Hoy celebramos la concreción, ¿sí?, de un sueño compartido por todos, que es el de tener una plataforma o un recurso que nos sirva de referencia para poder entender mejor el mundo de las plantas al que nos enfrentamos cuando salimos a la naturaleza. Entonces, creo que es un proyecto que implica la concreción de todos esos anhelos sentidos por tantas generaciones. Yo lo que tengo pensado contarles es primero hacer una historia de cómo llegamos a este momento, ¿sí? Un poco contar esa parte más histórica, si se quiere. Luego presentarles una muy breve síntesis de lo que sabemos hoy sobre la flora, breve porque después ustedes lo van a poder ver directamente en la plataforma y sobre todo hablar de las características principales del portal y, bueno, por último, hablar también de cuáles son nuestras perspectivas de desarrollo a futuro con esta plataforma
que es abierta, accesible, ¿sí? Profundamente transformadora para lo que va a ser las actividades que vamos a desarrollar, todo lo que tengamos que ver, algo que hacer con plantas, y que como van a ver, es una plataforma que realmente se construye entre todos. Las floras son realmente unos emprendimientos que generalmente llevan muchísimos años, y la prueba está, ¿sí? En nuestro caso, ¿sí? Son unas herramientas que describen las plantas que hay en un lugar, no solo nos dan una idea de qué es lo que hay, sino dónde ocurre, cuándo florece, ¿sí? En general sirven para reunir una enorme cantidad de información que se encuentra dispersa en un lugar de acceso fácil, ¿sí? Las floras también permiten responder preguntas básicas como qué es lo que hay, dónde ocurre, cuándo florece, pero también preguntas un poco más complejas como cuáles son los patrones de diversidad que hay en un determinado lugar, o si son reales los niveles de endemismo que existen en un determinado país. Pero las floras son mucho más que eso. Dada ese volumen importante de información que contienen sobre las plantas, dan sustento y soportan las actividades de muchas otras disciplinas, ¿sí? Como la ecología, la zoología, por mencionar solo unas pocas. Entonces, realmente el proyecto de la Flora Uruguaya Online entendemos que es algo que va a lograr un alcance más allá de lo que es la investigación directamente involucrada con plantas. Entonces, digamos, para analizar esto, ¿sí? Quiero primero hacer un repaso de la trayectoria histórica que ha tenido la concreción de este proyecto. Y bueno, el pasado es prólogo, ¿sí? Entonces, antes de meterme un poco con esta historia, quiero hacer mía las palabras de Isaac Newton, ¿sí? Y si nosotros pudimos ver más lejos, fue porque nos apoyamos en los hombres de gigantes, ¿sí? Gigantes que a lo largo de casi 2 siglos, con sus hitos y con los caminos que abrieron, sentaron la base del conocimiento en el cual se sustenta la flora. Entonces, lo que quiero hacer ahora es un recorrido visitando algunas de las principales figuras de esos gigantes en los que nos apoyamos. Hace unos 250 años, ¿sí? A nadie de los que viviera en la pequeña ciudad amurallada que era de Montevideo de 1767 le debe haber pasado desapercibida la presencia de 2 imponentes navíos de la Marina francesa, ¿sí? Se trataba de la expedición del capitán Louis-Antoine de Bougainville, que tenía al frente de lo que sería una de las expediciones más grandes en la historia del descubrimiento y la exploración científica, ¿sí? Del siglo XVIII y de la historia toda, ¿sí? Porque Bougainville tenía a su cargo, ¿sí? Justamente una expedición de circunnavegar el globo para hacer descubrimientos en pos de la ciencia. Un momento. Esa expedición de Bougainville, él venía acompañado en parte del equipo de un botánico francés llamado Philibert Commerson y su compañera, ¿sí? Jeanne Barret, ¿sí? Una mujer, ¿sí? Que desafiando todas las normas y los peligros de la época se atrevió a embarcarse en una travesía, ¿sí? Disfrazada de hombre para poder cumplir con su vocación de científica, ¿sí? Ese acto de coraje, ¿sí? Ese gesto extraordinario de Barret, ¿sí? De negarse a que el mundo le cerrara las puertas, haría que bueno, ella se transformara eventualmente en la primera mujer en circunnavegar el globo, ¿sí? Y fue justamente ella, Jeanne Barret, junto a Commerson, que en el cerro de Montevideo y sus alrededores realizaron las primeras colectas de plantas que se hicieron en el Uruguay, ¿sí? Que haya sido esta mujer que desafió todas las imposibilidades de su época, la primera que juntó las plantas en el Uruguay, no es solo un hecho histórico, ¿sí? A mi modo de ver es un símbolo bastante profundo, ¿sí? Del espíritu audaz e increíblemente transformador que desde el inicio ha tenido el estudio de la flora uruguaya. Entonces, como que es el puntapié de inicio de toda esa historia de conocimiento y descubrimiento de lo que son las plantas en nuestro país. Luego de la visita de Commerson y Barret en la expedición de Bougainville, serían muchos los naturalistas y viajeros que visitarían nuestro país
y los resultados de sus colecciones serían enviados mayormente a herbarios europeos para ser eventualmente descritos principalmente por botánicos suizos, alemanes, franceses e ingleses que comenzaron a describir toda esa diversidad que se encontraba en nuestras tierras. Eventualmente esos viajeros fueron acompañados por botánicos o naturalistas que vivían en nuestro país. Y el primero que figura en esa larga lista de grandes figuras que contribuyeron al estudio de la flora es sin duda el padre Dámaso Antonio Larrañaga, ¿sí? Un hombre polifacético por naturaleza, ¿sí? Y bueno, considerado el primer naturalista y botánico de nuestra historia, acá en el Uruguay, ¿sí? A él se le reconocen los primeros dibujos de plantas hechos en el país, como esta tarenaya de la familia Cleomaceae. Pero en este día en particular, en este contexto, que Larrañaga haya sido de los primeros uruguayos que se dedicó al estudio de las plantas, es particularmente significativo porque fue a instancias de Larrañaga que se iniciaron los procesos fundacionales de la Universidad de la República, en el seno del cual estamos presentando esta plataforma online. Entonces para mí es como que se cierra un círculo con la figura de Larrañaga y la presentación de la flora en el contexto de la UDELAR. A Larrañaga lo seguirían otros botánicos extranjeros residentes que se eligieron a Uruguay como lugar de residencia: Schieber, Arechavaleta, Osten, Herter. Todos, con sus distintas aproximaciones, serían los artífices de la construcción del conocimiento que hoy celebramos. Schieber, con la creación del primer catálogo de plantas; Arechavaleta, el autor de la última flora publicada para el Uruguay hace un poco más de 100 años. Osten, con contribuciones notables en el mundo de las ciperáceas y de las cactáceas. Y Herter, ¿sí? Una figura algo controvertida, pero que no podemos negar sus contribuciones, ¿sí? Siendo uno de los autores de uno de los catálogos más actualizados de la flora del Uruguay. Pero bueno, muy pronto ellos serían acompañados por uruguayos de pura cepa, ¿sí? Que comenzaron a trabajar en el conocimiento de la flora, como Oberlo, Legrand, Lombardo, Chevatarov, Rosenburg, Arrillaga, ¿sí? Más recientemente el profesor Crosa, ¿sí? Y Alonso Paz. Todos ellos, con sus diferentes improntas, aproximaciones, focos en distintos grupos, ayudarían a construir ese legado que hoy podemos poner a disposición de toda la sociedad y de todo el mundo realmente, ¿sí? Y en esta cabalgata histórica, ¿sí? Es inevitable que tratemos también a esos gigantes contemporáneos que tenemos, y uno de esos gigantes es la profesora Izaguirre, Bimba para los conocidos, ¿sí? Una de las primeras mujeres en dedicarse al estudio de las plantas en el Uruguay, ¿sí? Egresada de esta casa de estudio, pionera en el estudio de la biología reproductiva de las plantas, que supo hacer contribuciones importantes en la taxonomía de leguminosas, de orquídeas, y que tuvo una participación destacada en una de las obras más importantes de la flora, del estudio de la flora uruguaya, como fueron las gramíneas uruguayas de Rosenburg, Arrillaga e Izaguirre. Entonces, realmente es una lástima que ella no haya podido estar hoy acá con nosotros, pero sabemos que está muy cerca del proyecto. Y inevitablemente, ¿sí? Esta trayectoria de gigantes, ¿sí? Tiene que terminar en la figura del profesor Marchesi, alguien que no necesita casi que presentaciones y que tenemos la suerte de que lo tenemos acá, ¿sí? En la sala. ¿Sí? Marchesi, que algunos nos referimos a él como el custodio de la flora uruguaya, ¿sí? Hace casi 3 años, en este mismo lugar, ¿sí? La facultad lo homenajeaba, ¿sí? Otorgándole el primer título de doctor honoris causa que se otorgaba en esta institución, en un más que merecido reconocimiento a toda una vida dedicada al estudio de las plantas y la curación de las colecciones, que comentaba el señor decano al inicio de la presentación. Esa tarea obcecada, metódica, paciente, en épocas donde no teníamos los grandes adelantos tecnológicos que tenemos hoy, de tratar de desentrañar qué es lo que se veía cuando estaba en los campos, es lo que Marchesi, luego de décadas de trabajo, pudo consolidar en un material que, si lo midiéramos en páginas, supera las 2000, donde están detallados todos los nombres de las plantas que existen en el Uruguay, datos de su fenología, su distribución, su ecología, claves para identificarlos y muchos otros datos,
¿sí? Y que bueno, Marchesi con su generosidad característica lo puso a disposición del proyecto, y es esa labor, ¿sí?, construida a lo largo de tanto tiempo, que nos dio la base sólida para encarar un proyecto de esta naturaleza. Así que antes de seguir con la presentación, yo les pido permiso para hacer un paréntesis y le quiero decir a Marchesi, gracias por darnos tanto. Llegamos a esta situación de hoy, ¿sí? Casi que fue como que si hubieran alineado una serie de astros, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Bueno, el documento que estaba comentando recién, del profesor Marchesi, que sustentó la base, ¿sí? Luego una cuota enorme de suerte, ¿sí? La suerte de dar con un equipo de desarrolladores informáticos, ¿sí?, que supieron entender las complejidades intrínsecas del sistema taxonómico que les estábamos presentando, y no solo eso, que tuvieron la capacidad de realmente interpretar la visión que nosotros teníamos de cómo queríamos que se viera esa flora online. Ese equipo, desde la empresa BigWeb, el principal desarrollador que estuvo a cargo de nuestro proyecto se llama Felipe Cairero, y los menciono así porque realmente fueron pivotales para que este proyecto llegara a buen término. Y después hubo también una cuota muy grande de ingenuidad, ¿sí? De esa ingenuidad luminosa que abre camino, ¿sí? Porque sabíamos desde el arranque que estábamos en una institución de pequeña escala, ¿sí? Cuyos presupuestos eran muy alejados de los presupuestos que manejan los grandes centros botánicos del mundo, y ni que hablar de sus capacidades operativas e infraestructura. Pero bueno, eso realmente no lo vimos como una dificultad, sino lo tomamos como un desafío, ¿sí? Porque en este pequeño país, pero que tiene una tradición grande de investigación científica, donde sus instituciones, ¿sí?, han creado excelencia, ¿sí?, a fuerza del compromiso con el que han asumido sus tareas, realmente sentimos que nos podíamos animar a creer que también nosotros podíamos crear una plataforma, ¿sí?, con la complejidad técnica que tiene la Flora Uruguaya Online y con la calidad y el alcance que ustedes van a ver que está disponible en la plataforma. Y bueno, medio que se me cambió la animación, pero otro elemento importante es que lo hicimos también a la uruguaya, ¿sí?, haciendo una vaquita, ¿sí?, con pequeños aportes de subsidios de aquí y de allá, alícuotas de uno y de otro lado, y de esa manera logramos armar el fondo de recursos para poder afrontar los costos del desarrollo informático. Entonces, realmente, ¿sí?, es una demostración de que juntos, ¿sí?, se pueden lograr cosas bastante importantes. Entonces, con la Flora Uruguaya ustedes no solo van a poder responder cuáles y qué plantas están presentes en el país, van a poder decidir, ver cuáles son las nativas, cuáles son las exóticas, van a poder ver cuáles son las que viven en ambientes acuáticos, cuáles son las que tienen flores rosadas y florecen en diciembre, ¿sí?, o qué especies de árboles hay en los bosques serranos. Y esto estoy arañando apenas la superficie de todas las consultas que ustedes van a poder hacer con esta plataforma. Porque además, ¿sí?, todas estas consultas, ustedes no solo las van a poder aplicar al país entero, sino que las van a poder circunscribir a cualquier departamento o literalmente a cualquier polígono que ustedes puedan definir sobre el territorio con rangos de coordenadas geográficas, lo cual da una capacidad de análisis y de consulta que es bastante importante. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que conocemos hoy sobre la flora uruguaya si apuntamos a lo que es la diversidad taxonómica? Bueno, en este esquema, que está inspirado en un esquema hecho por uno de los alumnos del INEO, Giseke, donde con los distintos tamaños de los círculos se da una idea de la proporción de especies en esa familia para la flora, vemos algunos de los resultados más grandes sobre la flora.
tenemos 3.102 especies reunidas en 1.053 géneros y 182 familias, ¿sí? Aquí podemos ver los círculos más grandes, gramíneas, compuestas, leguminosas, ciperáceas, ¿sí? Esas son las familias que dominan, ¿sí? Cerca de 10 familias se llevan la mitad de las especies de la flora. Esa es una de las particularidades de nuestra flora. Y otra característica es que el 40% de esas familias tienen solo una especie nada más. Todos estos datos, ¿sí? Todos estos infográficos, ustedes los van a tener disponibles para poder analizarlos como quieran, y de nuevo no solo a nivel país, sino a nivel del área de Uruguay que ustedes quieran, ¿sí? Y Uruguay está metido en el medio de uno de los parches de pastizal más grandes que existe en el mundo, los pastizales del Río de la Plata, que es lo que en este mapa aparece marcado con esa área rayada, ¿sí? Esos pastizales del Río de la Plata son increíblemente diversos, ¿sí? Hace unos poquitos años hubo un relevamiento de eso utilizando herramientas similares a las que estamos presentando acá con la Flora Online, y ahí se registraron cerca de 5.000 especies, ¿sí? Pero lo que es particularmente significativo es que Uruguay, apenas cubriendo el 25% de esa superficie, reúne más del 60% de la diversidad. Entonces, ¿cómo vemos eso? Eso lo vemos como una oportunidad enorme que tenemos los uruguayos de poder asegurar la preservación de esa diversidad a futuro, ¿sí? Es una oportunidad que tendríamos que tomar, ¿sí? Tendríamos que tomar la posta en eso, ¿sí? Para poder lograr que esos recursos se conserven. Ustedes ven ahí que aparte hay unas áreas marcadas en beige, esas son las provincias de los países vecinos inmediatamente contiguas al Uruguay. El colectivo de Uruguay más esas provincias es lo que nosotros denominamos región uruguaya, ¿sí? Y cuando hacemos referencia a los orígenes de las distintas plantas, vamos a estar diciendo que la especie es endémica de Uruguay o es endémica de la región uruguaya, para dar una idea de qué tan raras o no pueden ser las plantas. Entonces, en términos de lo que es los orígenes de las especies de la flora, ¿sí? Un poquito más de 2.600 son nativas y un poquito más de 450 son exóticas. Pero eso a su vez se puede desglosar en cuáles son nativas no endémicas, cuáles son endémicas regionales, endémicas nacionales y todos los gustos de las exóticas. De nuevo, todos estos infográficos van a estar disponibles a nivel nacional, departamental o del polígono que ustedes determinen, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, ahora para mostrarles un poco entonces qué es lo que hemos estado haciendo, vamos a hacer una pequeña demo, ¿sí? Para revisar un poco, ¿sí? Los aspectos más salientes del portal, ¿sí? El portal que está disponible desde el 31 de octubre de este año, ¿sí? Recientemente acaba de salir publicado un trabajo en la revista Taxon, ¿sí? En la que se da cuenta del portal y se informa al mundo de este emprendimiento, ¿sí? Bueno, lo primero que vemos cuando nos acercamos al portal es que nos invita a buscar con un buscador enorme que tenemos en el centro, del cual podemos buscar por cualquier nombre científico de especie, género, familia, cualquier categoría que se les ocurra. Pueden buscar por nombres comunes también, ¿sí? Luego, en el menú tenemos una parte de acerca de, donde presentamos la descripción del proyecto. Ahí ustedes van a poder monitorear el grado de avance en función de una serie de parámetros, como el número de descripciones, cuántas especies tienen imágenes, cuántas tienen especímenes. Ahí está la lista de autores, colaboradores, tenemos un muy completo glosario, ¿sí? Y eventualmente estamos trabajando ahí también en colocar descripciones de las principales formaciones vegetales que hay en el Uruguay. Después hay una parte de explorar que ahora la vamos a descubrir con un poco más de detalle, ¿sí? Tenemos un sector de claves, donde tenemos reunidas todas las herramientas para identificar plantas. Tenemos un sector destinado a colecciones, ¿sí? Tenemos un sector dedicado a colocar las novedades que vamos añadiendo, como descripciones, especies nuevas, cambios de estatus, lo que sea. Ustedes van a tener una notificación y se van a poder anotar para que cualquier cambio que haya en la flora lo puedan recibir en su correo electrónico o en sus dispositivos móviles. Y la flora también es totalmente bilingüe, entonces eso incrementa el grado de accesibilidad que va a tener la información que los uruguayos preparamos para que el mundo pueda también hacer uso de ella.
Entonces, si avanzamos un poco en la página de inicio, primeramente ya nos encontramos con esos valores que les comentaba del número de especies, el número de géneros, pero ya empiezan a aparecer otros infográficos. Tenemos el de la diversidad taxonómica, que ahí todo el ancho de la barra representa la totalidad de especies, y ahí pueden ver efectivamente cómo las 10 familias más diversas cubren más o menos la mitad. Pero también podemos ver los géneros más diversos, entonces ven la proporción que ocupan esos géneros. Y bueno, y ahí aparece la lista de los géneros. Si alguno tuviera la curiosidad de decir, bueno, pero ¿cuál es el 11? ¿Cuál es el 12? Tenemos la posibilidad de colocar un ranking completo donde aparece un listado de todos los géneros con todos los números de especies que tienen presente. Y todos, absolutamente todos los listados que ustedes se van a encontrar en la página de la Flora Uruguaya Online son absolutamente descargables para ser analizados posteriormente. Ahí se activó el gráfico interactivo, que presenta un modo bastante granular de explorar la diversidad taxonómica y darnos cuenta de la contribución especial de cada grupo. Ahí entramos en la familia de las compuestas, por ejemplo, se nos van a abrir las distintas tribus, entra en la tribu Astere, ¿sí? Se me abren los distintos géneros, ahí vemos el género vaca, que es el género más diverso de la flora uruguaya, y todas las especies del género vaca. En cualquiera de esos nombres, si ustedes hacen clic arriba de ellos, les va a aparecer un link para que vayan al lugar donde está el tratamiento de ese taxón. Y esos mismos infográficos los tenemos con los gráficos interactivos para el origen de las especies, para los hábitats, para los hábitos y también para las formaciones vegetales. Porque ustedes van a poder desplegar el gráfico interactivo, ¿sí? Y por ejemplo ir a los bosques, ¿sí? Y si yo entro, ¿sí?, en los bosques serranos, ¿sí?, y ahí se me abre de nuevo el panel taxonómico. Entonces ahora yo estoy visualizando la diversidad taxonómica específicamente referida a bosques serranos, ¿sí? Y de nuevo toda esa información, obviamente ustedes la pueden descargar, ¿sí?, en la forma de archivo CSV para seguir analizando. Y bueno, hacia el final de la página de inicio de la flora, nos encontramos con una de las herramientas más potentes que tiene la flora, lo que nosotros hemos dado en llamar la distribución espacial de la flora uruguaya, donde se despliega la diversidad de la flora a distintos niveles. El nivel inicial, por defecto que hemos colocado, es una grilla con celdas de 20 por 20 kilómetros, donde el color de la celda da una idea de cuántas especies están reportadas para ese lugar. Estos mapas no son estáticos, estos mapas son dinámicos y se alimentan directamente del volumen de colecciones que tenemos. Y aquí de nuevo la relevancia de las colecciones. Una vez que invertimos en una colección, esa colección nos da una enorme cantidad de información. Si ustedes quisieran, podrían colocar ese tipo de información a nivel de departamento, ¿sí? Y en este caso estamos observando esos patrones de diversidad a partir de datos de colecciones. Dice ahí que tenemos ingresadas en este momento casi 14.000 colecciones de las cerca del 250.000 que existen en Uruguay. Entonces tenemos bastante trabajo por delante, pero también la flora uruguaya incorpora de manera nativa los registros realizados a través de la aplicación iNaturalist. Entonces ustedes pueden también consultar por ese tipo de información y van a ver cómo se incrementa notablemente, hasta este momento al menos, la capacidad de discernir dónde es que tenemos mayor diversidad. Vayamos ahora a la parte de explorar, que es uno de los núcleos del portal. ¿Sí? Es un lugar donde ustedes van a poder navegar por todo el sistema clasificatorio, donde se van a presentar unos listados que van a poder ustedes ir haciendo decisiones sobre qué quieren ver. Primero tenemos los 4 grupos de plantas vasculares, ¿sí? Si entramos en Angiosperma, podemos ir después al orden Asterales, ¿sí? Podemos ver la familia Compositae, se van a desplegar los géneros, y observen ahí cómo a la derecha aparecen los números que les van diciendo el número de especies en cada uno de esos grupos, ¿sí? O sea, el flujo de información en esta página es constante, ¿sí? Y casi que se adelanta a las preguntas que uno puede hacerse sobre lo que está viendo y la composición de cada uno de esos grupos. Pero, entonces ustedes a la derecha ahí tienen un listado de los nombres científicos, observen el link para descargar un archivo CSV, de nuevo los datos abiertos para que sean utilizados, ¿sí? Pero realmente en este lugar de explorar tenemos unos filtros muy potentes. En este caso estamos mostrando todos los nombres, eso incluye los sinónimos,
¿sí? Pero nosotros podríamos también desactivar eso y que solo me apareciera el listado de especies actualmente reconocidas y aceptadas para el país. Entonces, ahí se actualiza el listado, fíjense, ahora es el listado de especies, ¿sí? No listado de nombres de plantas. Yo podría ir un poco más allá y decir, bueno, ahora dame las nativas. Entonces el listado se actualiza y ahora me da el listado de especies nativas. Y puedo decirle, bueno, dame las endémicas, ¿sí? Entonces ahí el listado se va a actualizar y no solo que se actualiza el listado, sino que el árbol de clasificación a la izquierda, ¿sí? También se poda de alguna manera y los grupos que quedan representados son los únicos que cumplen con los criterios de los filtros. Entonces eso realmente da un poder de consulta y de búsqueda bastante importante. Pero si lo queremos llevar al siguiente nivel, el poder de búsqueda, vamos a ir a esa lupita que tenemos ahí arriba, que es la búsqueda avanzada. ¿Sí? Y en la búsqueda avanzada podemos buscar por múltiples criterios. Tenemos grupo taxonómico, origen, hábito, hábitat, forma de vida, formaciones vegetales, departamento, rango de latitud, rango de longitud, rango de fecha de floración, rango de fecha de fructificación, si la planta está o no en el sistema de áreas protegidas. Entonces ahora en este ejemplo estamos buscando por árboles, ¿sí? Presentes en el departamento de Cerro Largo y en bosques de Quebrada. Solo para poner uno de los muchos ejemplos. Al principio les va a aparecer un resumen de los criterios utilizados y después aparece una lista, ¿sí? De las especies que el sistema reconoce, ¿sí? Para cualquiera de ustedes, ¿sí? Avesados conocedores de plantas que recorren todos los campos, ¿sí? Seguramente ese listado les parezca que es muy pequeño, pero recuerden que ese listado se elabora a partir de colecciones. En este momento tenemos apenas 76 colecciones. Pero si incorporamos los registros de colecciones y de iNaturalist, la lista se incrementa significativamente porque ahí ya empieza a actuar la ciencia ciudadana que sale a resolver nuestro problema momentáneo de que no tenemos todas las colecciones cargadas en el sistema. Entonces, realmente, ¿sí? La capacidad de búsqueda que uno tiene con la flora, digamos, ofrece infinitas posibilidades. Veamos cómo se visualiza el tratamiento de una familia, por ejemplo. Y utilizamos la familia de las compuestas, ¿sí? Porque es la familia más diversa del Uruguay. ¿Sí? Cuando ustedes se encuentren en el tratamiento de la familia, ¿sí? Se van a encontrar con, bueno, los típicos datos nomenclaturales, una descripción, datos fenológicos de ambiente, una lista de los taxas subordinados con un resumen de cuántas tribus, géneros, de especies, subespecies, cuántas nativas, cuántas exóticas, cuántas prioritarias, ¿sí? Y ahí la lista de los taxas subordinados. Pero bueno, nos gusta la practicalidad y tampoco pretendemos que alguien que quiera ver qué especies hay tenga que meterse adentro de una tribu, después adentro de un género para ver qué especies hay. Entonces tenemos un enlace para que puedan ahí mismo, en cualquier grupo, ver el listado completo de especies, sea donde sea que estén. Y después, obviamente, tenemos una galería de imágenes de plantas vivas, ¿sí? Que ilustran la diversidad contenida dentro del grupo de que estemos observando. Y todas ellas pueden ser visualizadas a pantalla completa, ¿sí? Luego, otro de los elementos que tenemos en el tratamiento son claves de identificación cuando están disponibles, ¿sí? Información adicional, ¿sí? Que en el caso de familias usualmente es un mapa que ilustra su diversidad a nivel mundial, caracteres diagnósticos y otros datos de importancia. Y como se lo podrían imaginar, luego vamos con un mapa específicamente restringido a ese grupo que estamos mirando. En este caso son las compuestas. Entonces, yo creo que para el que siempre ha estado trabajando con plantas acá en este país y que ha estado luchando con sacar o filtrar los datos de otras bases de datos de otros países, que hoy podamos contar con un recurso de esto es bastante empoderador, ¿sí? Para sentir que podemos entender y contribuir a conservar mejor la naturaleza. Pasamos a usar otra de las funcionalidades del sitio, que es el campo de búsqueda que los va a acompañar en todas las páginas. Y vamos a buscar por un nombre común, si por ejemplo una carqueja, ¿sí? Y ahí les va a aparecer el listado de todas las especies a las cuales se les ha asignado, ¿sí? El nombre común de carqueja. Y vamos a ir con la que seguramente ustedes le ponen al mate, ¿sí? Una de las especies más comunes, ¿sí? de nuestra flora, que es Baccharis trimera. Entonces acá
es donde vemos cómo es el tratamiento de uno de los bloques esenciales de la clasificación, como son las especies. Entonces, una cosa que me llamó la atención, observen debajo del nombre, arriba aparece un menú taxonómico que a ustedes les va a permitir navegar de manera muy cómoda por toda la taxonomía. O sea, independientemente de que estoy en Baccharis primera, si quiero rápidamente ir a ver otras especies de Baccharis, voy a hacer clic en Baccharis y me va a desplegar la página de Baccharis. Luego tenemos el clásico bloque nomenclatural, con primero el nombre correcto para la especie y luego sinónimos. Asociado a cada nombre vamos a encontrar unos enlaces que me mandan o bien a la descripción original, al repositorio internacional de nombres o a la World Flora Online. Y cuando estén disponibles, enlaces también a los tipos nomenclaturales. Entonces, la Flora Uruguaya Online también se transforma en una verdadera plataforma de trabajo. Porque cualquiera que dice, yo no estoy muy de acuerdo con que esto sea eso, puede ir y chequear el ejemplar tipo, puede ir y chequear la descripción original y corroborar que realmente lo que estamos diciendo es eso. ¿Sí? Inmediatamente debajo del bloque nomenclatural tenemos unos descriptores de tipo de planta y hábitat, y después tenemos unos datos fenológicos que aquí de nuevo están alimentados por las colecciones. ¿Sí? Porque eso no son cosas estáticas, sino que están directamente conectados con las colecciones. Ustedes se paran arriba de cualquier bloque de mes, ¿sí? Por ejemplo, hoy que estamos en flor, y les dice cuántas colecciones hay para ese mes y cuántas de esas están en flor. Entonces, desde el punto de vista de entender la fenología de las plantas, ¿sí? Saber cuándo florece, cuándo se pueden ir a buscar semillas o lo que sea, ¿sí? Ofrece una herramienta invaluable, demostrando eso de que realmente abre un paraguas en el cual se pueden cobijar muchas más ciencias que la botánica. Luego tenemos una descripción ampliada de la especie, ¿sí? Esto obviamente recién estamos comenzando a colocar estas descripciones, la idea es seguir avanzando con eso. Tenemos obviamente una galería de imágenes específicas de esa especie, que también se pueden ampliar. También desde el inicio, ¿sí? Quisimos incorporar la posibilidad de dar más información, ¿sí? Y gracias a una infraestructura que tuvimos la suerte de conseguir, estamos empezando a colocar imágenes ultra detalladas de semillas y frutos. Y la idea es eventualmente también incluir imágenes que ilustren la diversidad de las maderas, de las plantas que tienen crecimiento secundario en el Uruguay, y también ya tenemos 50 especies que tienen imágenes de granos de polen. Y eso es el inicio de una cantidad de otros elementos que vamos, y de valores agregados que le vamos a poder ir dando a la flora. Si avanzamos un poquito más hacia abajo, nos vamos a encontrar con un ejemplar de herbario de referencia, ¿sí? Que tiene la capacidad de que pueda ser ampliado y observado, entonces incrementando la capacidad de análisis, de no solo ver a la planta en estado vivo, sino también cómo se la visualiza en una colección. ¿Sí? Y bueno, ya esto a esta altura es un viejo conocido, el mapa, en este caso en particular restringido a la familia, a la especie de esta carqueja. Y bueno, y ustedes tienen el listado de especímenes que validan la información que estamos diciendo ahí. O sea, la trazabilidad de la información que nosotros colocamos en la flora, podemos decir que es absoluta. Todos esa lista de especímenes también se pueden descargar, ¿sí? Y de momento no lo tenemos, pero en estos momentos también estamos en pleno proceso de habilitar, ¿sí? Un portal donde se van a reunir toda la secuencia de código de barras de la vida, ¿sí? Ese es un movimiento muy grande que se está llevando adelante en Uruguay y va a estar dialogando constantemente, entonces vamos a tener enlaces de aquí para ir a poder ver las secuencias de ADN que se hayan elaborado sobre plantas en el Uruguay. Entonces, no solo estamos mostrando una interactividad, ¿sí? con el mundo, con esos links que les mostraba, sino también con otras redes nacionales. Y hablando de conectividad, este listado de flora es el que va a entrar como por un embudo, ¿sí? En todo lo que es el nodo uruguayo de GEBIT, generando la lista de plantas de GEBIT. Al final de cada tratamiento, ¿sí? De cualquier grupo taxonómico, ustedes se van a encontrar con una indicación de cómo citarlo, y si así lo decidieran, pueden incluso imprimir la página, ¿sí? para analizarla fuera de línea, ¿sí? Entonces, con esto más o menos cubrimos los elementos esenciales del portal, ¿sí? Y ahora quiero comentarles algunas otras características, ¿sí?
Porque en este momento también estamos trabajando, ¿sí?, en utilizar la plataforma Zenodo, ¿sí?, que es una plataforma creada por la Comunidad Europea, ¿sí?, en la que el Instituto CERN, el que tiene el acelerador de partículas, puso a disposición del mundo entero servidores para que los científicos coloquen ahí trabajos, datos y puedan tener una dirección en Internet estable y permanente que facilite el proceso de citar los distintos trabajos. Entonces, gracias a la disponibilidad de esa tecnología, ¿sí?, vamos a tener DOIs, ¿sí?, esos identificadores de objetos digitales que se han vuelto el estándar para citar trabajos científicos para cada taxón. Y la funcionalidad de Zenodo permite también crear versiones, por lo que ustedes también, al pie del tratamiento de cada taxón, se van a encontrar con un registro histórico de las distintas versiones de cada tratamiento, ¿sí? Esto está siendo implementado en este momento y estimamos que esté disponible para febrero de 2026. Otras cosas en las que estamos trabajando, ¿sí?, en este momento, ¿sí?, esa búsqueda avanzada que les había mostrado la vamos a hacer más potente aún, porque vamos a incorporar caracteres morfológicos en las búsquedas básicos como colores de flor, tipos de hoja, filotaxia, de manera que ustedes pueden incrementar la capacidad de consulta de la flora. Y los resultados no solo lo van a poder tener en la forma de un listado de nombres, sino en la forma de una galería de imágenes. De manera que van a poder visualizar muy prácticamente si lo que ustedes están consultando es lo que ustedes realmente estaban viendo ahí. Sí, porque además ustedes van a poder seleccionar qué tipo de imágenes les devuelve el sistema. Si les devuelve imágenes de hojas, de flores, de frutos, de semillas, de granos de polen, de madera, de lo que sea. Entonces realmente la capacidad de consulta es enorme y el poder de democratización de esa información es también vasto, porque ahí ya no hay que ser un específico de manejar la terminología, porque un color de flor cualquiera lo puede determinar. Y eso va a ayudar entonces en democratizar esa información y lograr que fluya en un sentido más transversal. Entonces, esa es una funcionalidad que también está siendo implementada en estos momentos y estimamos va a estar disponible también para febrero de 2026. Con mucha alegría les informamos también que la flora uruguaya, ¿sí?, es a partir de esta semana parte del consorcio de la World Flora Online. La World Flora Online es una iniciativa a nivel mundial, una de las pocas que está auspiciada por la Convención de Diversidad Biológica, ¿sí?, y que tiene como objetivo tratar de reunir en un portal los datos de todas las plantas del planeta. Y eso lo hace a la medida de que se conecta con distintas bases de datos en distintas partes del mundo. Entonces ahora Uruguay va a contribuir con sus datos a decir qué es lo que hay en este pedacito de tierra en el que nos ha tocado vivir, ¿sí? Entonces, esto es una conexión que realmente muestra un grado de interacción con el mundo, ¿sí?, que realmente no nos viene mal tampoco. ¿Sí? Pero la flora uruguaya online es mucho más que plantas, ¿sí? Como ya hablamos, ¿sí?, abren paraguas para que muchas ciencias se cobijen debajo de ella y la usen. Percola a todas las ramas de la cultura, ¿sí? Permite la implementación de políticas públicas y asegura que podamos trabajar con sustentabilidad, ¿sí?, porque el conocimiento sobre cómo se distribuye esa diversidad es una herramienta básica, ¿sí? Es una herramienta básica para, por ejemplo, afrontar la crisis de la biodiversidad y tratar de entender mejor las invasiones biológicas que nos están atacando. Esto que ven ahí es un problema severo, ¿sí?, que si el Uruguay no lo ataca de la misma manera que atacó el problema del tabaco, olvídense de los pastizales naturales del Uruguay, donde está la mayor parte de la diversidad, porque el tojo se come todo, ¿sí? Pero la flora uruguaya online le permite al Uruguay decir presente y cumplir, porque va a validar esos compromisos que asumió en la Convención de Diversidad Biológica y en el marco del Protocolo Cumming-Montreal, que en algunas de sus cláusulas dice que hay que colocar un repositorio de los datos de biodiversidad. Bueno, hoy eso es posible, puede decir sí, lo hicimos, ¿sí? Y hay una cosa bastante poderosa, ¿sí?, que está metida adentro de manera nativa, ¿sí?, de la flora uruguaya, ¿sí?, y es la ciencia ciudadana, ¿sí? La ciencia ciudadana que gracias a la aplicación iNaturalist está integrada de manera nativa en la flora, ¿sí?
nos permite dialogar con la sociedad, ¿sí? Y que todos participen, ¿sí? Realmente todos participan, ¿sí? Gracias a iNaturalis tenemos cerca de 40.000 registros de plantas en el Uruguay, ¿sí? Y al menos 10 de esos registros han correspondido con nuevas citas de especies para el Uruguay o redescubrimientos después de décadas sin aparecer. Entonces, realmente, gracias a la ciencia ciudadana, podemos decir que realmente la flora uruguaya la construimos entre todos, ¿sí? No es un eslogan de momento, es una realidad, ¿sí? Necesariamente tenemos que decir algo de las colecciones. Le agradezco al señor decano que se refiriera a ellas de manera tan enfática, porque son realmente el pilar de la flora uruguaya online. Como vieron, ¿sí? Las utilizamos en todo. Son las que validan, son los vouchers, son los testigos, son los que nos dicen que estamos diciendo lo que decimos basado en esa evidencia, ¿sí? Y acá quiero detenerme un instantecito, ¿sí? Para comentar que, bueno, digamos, esto que estamos presentando acá es el resultado de muchas personas que han trabajado, muchas instituciones que han estado involucradas. Si bien el proyecto La Flora Uruguaya se inició aquí en la facultad y es impulsado por la Facultad de Agronomía, desde un inicio, ¿sí? Decidimos involucrar a todos los actores botánicos, en especial a las instituciones responsables de las distintas colecciones, para que fueran partícipes del mismo. Y en ese proceso logramos otra cosa que también merece ser celebrada hoy, ¿sí? Que es el hecho de que logramos la unificación virtual de todos los herbarios que hay en el Uruguay. Eso no es un hecho menor. Estoy hablando de la colección del Jardín Botánico, del Museo de Historia Natural, de la Facultad de Química, de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Agronomía, que en total reúnen un poco más de 250.000 de ejemplares, y todos colocando los datos en una misma base de datos y siguiendo un mismo estándar de categorización y ingreso en las bases de datos. Este es realmente un logro sumamente importante. Pero bueno, no es tiempo de ser complacientes, ¿sí? Las colecciones, ¿sí? Se encuentran realmente en un estado de peligro inminente, ¿sí? Las colecciones representan un patrimonio biológico y cultural, y ninguna de las colecciones que hay en el Uruguay cuenta con las características edilicias adecuadas para preservar esos ejemplares en el largo plazo. Capaz que ninguna colección está en una situación tan precaria como la nuestra, donde cerca del 10% se encuentra en los pasillos. Y a eso tienen que sumar cerca de 20.000 muestras que ni siquiera las hemos podido ingresar a la colección. ¿Por qué? Porque, bueno, la única razón por que estas muestras sobreviven es porque han sido tratadas con una sustancia cancerígena que se llama bicloruro de mercurio y que hemos dejado de utilizar hace varios años. La dificultad que trae eso es que las muestras que traemos y que queremos incorporar no las podemos dejar expuestas porque se las comen los insectos, entonces tenemos que colocarlas adentro de bolsas selladas con naftalina, pasarlas por freezer, y están en un estado que hace muy engorroso el acceso a las mismas, lo cual pone un cuello de botella en lo que es nuestra investigación. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos acá? El problema es claro, el diagnóstico también. ¿Sí? Realmente necesitamos una nueva infraestructura que posibilite que esas muestras no solo puedan ser estudiadas con comodidad, sino que las colecciones crezcan con el tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, está claro el problema, ya tenemos hasta un anteproyecto de cómo sería ese nuevo herbario, tenemos acuerdos entre varias instituciones para que una vez que ese herbario se construya se puedan unificar realmente más allá de la virtualidad, ¿sí? Lo que falta es los fondos, ¿tá? Gran sorpresa, gran, ¿sí? Pero bueno, realmente tenemos esperanza, ¿sí? En que nuestras autoridades, ¿sí? Digamos, en ese dilema que deben tener diariamente de resolver entre las causas urgentes y las causas importantes, en algún momento encuentren el equilibrio, ¿sí? Y la visión de darse cuenta de todo lo que depende de que podamos realmente sustentar esta plataforma que estamos presentando hoy día por generaciones por delante. Entonces, a veces este tipo de obras, los números de los costos tienen muchos ceros y confunden. Entonces, para no perder un poco el contexto, ¿sí? Y ponerlo en términos relativos,
¿sí? Para que tengamos un herbario digno de Uruguay, ¿sí? Con las características y los estándares que se requieren, lo que necesitamos son apenas 2 kilómetros de ruta nueva, ¿sí? En este país que tiene una red vial impresionante y que todos estamos tan contentos con esa ruta, ¿sí? Parecería que casi que si empezamos a achicar un poco las curvas a lo largo de todo ese país podemos hacer esos 2 kilómetros que necesitamos. Digamos, fuera de toda broma, lo que quiero decir es que cuando decimos con 2 kilómetros de ruta, el Uruguay podría tener una infraestructura que le permite un desarrollo botánico para extenderse por casi 100 años, no parece mucho. Entonces, bueno, esperamos que nuestras autoridades tengan la sabiduría de verlo de la misma forma. Pero bueno, entonces no nos detenemos acá, siempre estamos mirando más hacia adelante, ¿sí? Desde aquí al 2030 vamos a estar celebrando muchos bicentenarios, ¿sí? Entonces por eso pusimos nos dimos un plazo de 5 años para cumplir una serie de metas, ¿sí? Lo primero es completar los sinónimos para cada una de las plantas, ¿sí? Y gracias a nuestra asociación con la World Flora Online tal vez lo podamos cumplir muy pronto, ¿sí? Luego es tener descripciones para todos los taxas, ¿sí? Y cuando digo descripciones para todos los taxas, capaz que usted dice, bueno, pero no hay descripciones ya de la planta que se pueden utilizar. Sí, hay muchas descripciones que se pueden utilizar, pero la flora uruguaya la queremos hacer con descripciones de muestras colectadas en Uruguay para asegurar una trazabilidad completa entre los datos que colocamos en esas descripciones y lo que hay realmente en la naturaleza. Queremos repatriar las colecciones que se encuentran de manera digital, las colecciones que se encuentran en otros centros botánicos del mundo para incrementar nuestra capacidad de análisis y de consulta, ¿sí? Queremos obviamente terminar la digitalización de las colecciones, ¿sí? Ese es un proceso lento que requiere un poco de equipamiento, que requiere sobre todo mucha mano de obra, ¿sí? En la que estamos luchando para conseguir fondos para eso también. Vamos a incorporar las briófitas también al esquema de la flora uruguaya y ahí va a dejar de ser la flora de plantas vasculares y va a ser la flora de las embriófitas o plantas terrestres, ¿sí? Y evidentemente, si bien somos unos defensores acérrimos del uso de las claves por el valor educativo y heurístico que tiene la persona que tiene que esforzarse en usar una clave para identificar una planta, no somos ciegos y vemos que la inteligencia artificial está percolando por todos lados, entonces vamos a implementar de manera nativa en la flora uruguaya una de las aplicaciones más populares de identificación de plantas por IA, que es la aplicación PlanNet. Eso también está en los planes. Entonces, bueno, como se podrán imaginar, ¿sí? Una iniciativa de esta naturaleza necesita de muchos apoyos, ¿sí? Y ahí tenemos las instituciones que ya sea en especias o con fondos hicieron posible este trabajo. Y también acá es un momento para agradecer a los productores rurales, a los guardaparques, a todos ustedes, ¿sí? Que con sus aportes y datos han contribuido de manera importante a este proyecto, ¿sí? Y ahora quiero hacer un agradecimiento especial a los compañeros que trabajan en esas instituciones de la UDELAR, ¿sí? Agronomía, Ciencia, Facultad de Química, el PURE, y también a los compañeros del Museo de Historia Natural y del Jardín Botánico, que ha sido el equipo que ha estado impulsando y colocando todos esos datos para que puedan ser utilizados por todos. Y acá también merece un reconocimiento especial todos esos estudiantes y becarios que han aportado su tiempo, ¿sí? Para digitalizar las colecciones. Y bueno, medio que para ir cerrando, cuando nosotros vimos la página desplegada, ¿sí? Cuando vimos los nombres de las plantas, las fotos, los especímenes y los mapas, realmente como gente que hace tiempo que venimos luchando a recibir información de lado de otro, fue un momento muy importante, ¿sí? Sentimos como que la historia de la botánica uruguaya estaba representada ahí. Desde la Arañaga a Marchesi, desde Arechavaleta a los jóvenes que están investigando hoy, como unidos en una sola voz.
Yo casi le diría que me imaginaba a verlo hablando con Rosenburg y diciéndole, no, que esas gramíneas que junté en Vera, y Rosenburg diciéndole, ay, unos pectopesios raros, o no sé, Schieber, Alonso Paz y Marchesi discutiendo recetas de aromática para hacer test. ¿Sí? Yo creo que hoy, ¿sí?, con la publicación de la flora uruguaya, ¿sí?, celebramos ese encuentro, ¿sí? Celebramos que realmente la ciencia y la tecnología pueden dialogar con la sociedad, y el diálogo es de ida y vuelta en un ejemplo notable de lo que es extensión universitaria, ¿sí? Creo que es claro que el conocimiento florece cuando se comparte, y que cuando trabajamos juntos podemos hacer cosas realmente grandes, ¿sí? Porque creo que Uruguay tiene en su flora mucho más que un patrimonio biológico, tiene una expresión de su identidad, de su cultura, tiene las claves para el futuro, ¿sí? Entonces, yo creo que realmente en cada hoja, en cada flor, en cada nombre, ¿sí?, que vemos en la pantalla, está la esperanza de un Uruguay que va a empezar a descubrirse en la naturaleza. Y yo espero realmente que la flora uruguaya les sea tan útil a ustedes como nos es a nosotros. Así que muchas gracias. ¿Sí? Agradecerles a ustedes nuevamente por compartir esta instancia. Invitamos nuevamente al señor decano a pasar. Bueno, estimo que está bueno, creo que estuvo bueno, por lo menos creo que la aplaudamos por compromiso. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu trabajo, y muchas gracias por compartirlo en esto, y muchas gracias por tu capacidad de comunicación. Creo que esto realmente es una celebración completa, no hay ninguna duda. Vieron que estamos sintonizados, como empecé haciendo el cuento, de que atrás de todo esto hay una muestra que está en algún lugar y que es lo que sustenta todo esto. Y eso es gran parte de lo que todo esto, pero es también lo que nos une. Entonces les dije al principio que había un video que estaba pasando por ahí, no sabían mucho lo que era. Bueno, junto con otras instituciones pensamos que parte de esa sordera que Mauricio nos cuenta que la sociedad tiene con este tipo de cosas, se debe a que por motivos demográficos, por motivos históricos, por motivos de la propia historia de nuestra ciencia, en nuestro país no hemos logrado difundir y comunicar y llevarle a toda la sociedad. Acá sabemos las plantas, somos pequeñas plantas, somos amigos de Mauricio o de Eduardo, ¿tá? O de todos los más también. Pero bueno, detrás de esa preocupación de que no hemos logrado comunicar eso, tiene que ver mucho con esto también en el curso de esto, señor presidente Deña, ingeniero Sierra. Hemos pensado que, tanto para construir ese herbario, que es una de las imágenes que aparecían en aquel video, que viene ahí, animada por cada vía a la cual se le dio vida con inteligencia artificial, que es un proyecto que nos hizo la Dirección General de Arquitectura de la UDELAR, para empezar a poner números a estas cosas. Pensamos que esto podría ser parte de algo más grande que se retroalimentara y que siguiera siendo parte de la vida de todos los jóvenes y los niños en el Uruguay. Entonces, bueno, como en el mismo estado que nos deja esta presentación, imaginando, soñando, pensando en cosas nuevas, es que pensamos que tal vez le podemos dar a la sociedad esa herramienta de difusión, un lugar único donde todas estas ciencias que están alrededor de la ciencia de las plantas, de los suelos, de todo lo que hacemos, lo que tenemos que ver con el agro y todas esas instituciones, se las llevemos al
distintas partes de la sociedad que no tienen acceso a eso. Así que bueno, el video que estaban viendo al principio se trataba de eso, de una de esas ideas, de uno de esos sueños que tuvimos, en el cual está incluido este herbario nacional y colaborativo. Porque bueno, dentro del Laudelar, ustedes sabrán que no estamos recibiendo ningún presupuesto para infraestructura. Recibimos 15 millones de pesos para infraestructura. Me reservo mi opinión sobre lo que significa ese número, pero tenemos servicios enteros que hoy por hoy necesitan edificios nuevos y es muy difícil dentro del Laudelar financiar algo así. Queda claro que esos 2 kilómetros de ruta no están para nosotros. Entonces, tratemos de ser positivos, de soñar, de pensar por otro lado, ¿tá? Y de tratar de tener un proyecto que no solamente nos solucione este problema que es urgente y que nos acucia, sino que además en el futuro no tengamos estos mismos problemas. Y eso es el video que les estábamos mostrando, es la idea, es el sueño que tenemos, un centro cultural que incluya un museo, que incluya un herbario y que incluya un museo de todas estas cosas que el Uruguay no tiene, como los museos, o no tiene como debería tener, como el herbario con sus unidades de difusión, con sus capacidades para investigar, para enseñar, para hacer exposición, los suelos, las maderas, todas las cosas que hacen a la vida económica, cultural, el patrimonio y la biodiversidad del Uruguay, pero que no tenemos una plataforma para llevárselo a la sociedad. Eso es el video que les estábamos mostrando, es un sueño, los invito a sumarse, que nos ayude, no sé si va a llegar a la realidad, pero soñar es parte del proceso y está muy bueno. Así que se lo vamos a poner de vuelta, porque ahora lo ven con nuestros ojos. Muchísimas gracias y nada, otro aplauso para las flores uruguayas. Gracias nuevamente. Para cerrar, les invitamos a pasar al hall y compartir un brindis.